pensamientos, palabras, acciones, lo que hacemos, lo que hagamos sea para tu honor y gloria, y que los ángeles siempre estén en agrado a estar a nuestro lado. Aliméntanos con tu Espíritu Santo hoy día, y al hermano Darío, que nos va a presentar esta semana, en la semana de oración, pedimos que se derrame el Espíritu Santo sobre él y sobre nosotros, que podamos aprender, y nos ponemos en tus manos ahora para poder recibir esa bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a meditar en esta mañana en una frasecita, una palabra de la Biblia. ¿Qué es el temor a Dios? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo explica la Biblia el hecho de que el hombre deba temer a Dios? A veces, en medio de las teologías modernas, en medio de los ideales modernos y las creencias, se han variado ciertos significados de la Biblia. Pero la Biblia, entre un texto y otro, nos deja en claro el verdadero significado. Algo interesante es que la Biblia es diccionario de ella misma, y eso es lo que hace la variación. Proverbios 1:7 dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, quien no teme a Jehová no es sabio. Así de sencillo. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, el sabio Salomón declara lo siguiente, y eso en base a lo que él conocía por su sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros no seguimos nuestra propia sabiduría, estamos temiendo ¿a quién? A Dios. En el libro de Isaías, capítulo 8, se nos dice qué tipo de temor es este. Isaías, capítulo 8, versículo 12 y 13. Isaías, capítulo 8, versículo 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Fíjense en esas palabras. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro ¿qué? Este es un texto controversial, porque muchos dicen, ¿por qué debo de temerle a Dios? ¿Por qué tengo que tenerle miedo? Pero acá dice otra cosa. Los movimientos hinduistas y espiritistas, los que practican el ocultismo, desde sociedades secretas como masones, jesuitas, Opus Dei, todos ellos dicen que no hay que temerle a Dios, porque Dios es amor y solo hay que hablar de amor. Sin embargo, la Biblia aquí está diciendo algo distinto. Pero, ¿cómo debemos entender ese temor, ese miedo? ¿Miedo a que Dios sea malo? ¿Es Dios malo? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Si Jesús o Dios estuvieran en esta mañana, o el Espíritu Santo estuviese aquí como persona, y nosotros le preguntáramos, ¿cómo es eso de que hay que temerle a Dios?
¿a quién de nosotros nos señalaría el Espíritu y diría así, por favor, tú explícales? ¿A alguno de nosotros? No lo haría. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros no tenemos la respuesta y podríamos responder 1000 errores. Entonces, el Espíritu nos guiaría hacia la verdad, a la palabra del Señor, y nos mostraría con la Biblia la respuesta. Porque nosotros podemos razonar de diversas formas. Alguien me dijo alguna vez, ¿tú crees que hay que temerle de veras a Dios? Y entonces, ¿saben qué respondí yo? Le dije, ¿quieres que te responda como yo creo o como la Biblia dice? No, ¿tú qué crees? Yo creo que no hay que temerle a Dios. Y entonces me dijo, y según la Biblia, yo creo que sí, hay que temerle a Dios. Entonces no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino lo que está escrito, aunque contradiga nuestra posición. Porque Dios manda, es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores, y Él dice lo que es verdad. Y no siempre la verdad nos va a gustar. ¿Por qué? Porque somos pecadores de corazón carnal. Fíjense lo que dice ahora acá. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice el texto? Tu propia acción mala te castigará. ¿Qué pasa si yo tomo licor y luego subo al auto y comienzo a manejar a velocidad? ¿Cuál va a ser el resultado? Un accidente. ¿Me castigó Dios? ¿Quién me castigó entonces? Yo mismo. Tu maldad te castigará. ¿Por qué? Porque me faltó el temor a la advertencia de Dios. O sea que yo debo temer a las advertencias que Dios me da. ¿Por qué? Porque hay una ley de causa y efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y esta ley de la causa y el efecto, de la acción y de la reacción, de la siembra y de la cosecha, nunca va a cambiar. Mis sentimientos, mis emociones no van a cambiar los resultados. ¿Qué tal si yo digo así? Hoy día es el cumpleaños de mi novia y me ha invitado a su casa y allí me pasan una copa de alcohol y yo digo, para que no se sienta mal, me voy a tomar la copa de alcohol. Ella se va a sentir bien, su familia se va a sentir bien, pero Dios, ¿cómo se va a sentir? Entonces no se trata de lo que sientan los demás o yo, se trata de lo que sienta Dios, de lo que Dios me dice y que debo hacer. Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso quiere decir que si yo me equivoco y hago lo que no es correcto, por no temer a la advertencia de Dios, yo cosecharé lo que estoy sembrando. Ahora, cuando nosotros escuchamos las advertencias de Dios, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única en la tierra que lanza las advertencias al mundo. ¿Cuáles? La hora del juicio ha llegado. Salgan de Babilonia, de las doctrinas falsas, del paganismo, y no adoren a la bestia ni a su imagen, porque van a beber del vino de la ira de Dios. Esas amenazas de Dios, esas advertencias, se van a cumplir porque Dios no miente. Y cuando nosotros entendemos esas advertencias, se cumple lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Fíjense lo que dice allí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo dice el texto? Con el temor de Jehová
los hombres se apartan del mal. Es curioso, pero cada vez que los profetas hablaban todos serios, diciéndole al mundo, tienen que arrepentirse, al pueblo tienen que arrepentirse, varios decían, está bien lo que dice, pero muy serio es ese profeta. Parece que estuviera renegando, trataban de sacar ventaja, pero lo que pasa es que estaba hablando cosas serias. No somos como los demás movimientos que tenemos que sonreírle, aunque sea por gusto al mundo, para hacerle creer lo que no es. Le decimos la verdad. Eso no significa que no sabemos sonreír. Yo también sonrío. Pero eso no cambia el hecho de la seriedad de nuestro mensaje. Cuando predicamos nuestra verdad, dice la mensajera de Dios, debemos llevarla con solemnidad. El mundo debe entender que nuestra verdad es seria y que se trata de vida o muerte. Mientras las demás religiones dicen, no, un Cristo sonriente es para el mundo. No pasa nada, todo es paz y seguridad. No, mentira. Cuando dice paz y seguridad a alguien, lo siguiente que viene, ¿qué es? Destrucción repentina. Entonces, aquí el Señor nos dice, con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Un padre le dice a su hijo, hijo, me has traído un 0,5. Yo necesito que me traigas buenas notas. Estoy pagándote el colegio y quiero que te comportes bien. Ya me han dicho en el colegio que ni siquiera has sabido saludar tú al profesor. ¿Qué es lo que te está pasando? Tienes que aprender cortesía. ¿Qué cosa está haciendo ese padre con su hijo? Lo está llamando a que sea alguien que valga en la sociedad, que se dé valor a sí mismo, porque si no se da valor a sí mismo, nadie lo va a valorizar tampoco. Todo empieza por uno. Pero a eso se llama reflexión. Cuando el padre le dice eso al hijo, solo lo está reprendiendo. La reprensión produce reflexión, pero no produce todavía cambio. ¿Correcto? Para que haya cambio, tiene que haber educación. El primer paso para que el hombre busque la educación es hacerlo reflexionar. Y el temor de Dios produce reflexión, aparta del mal y hace guardar los mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Fíjense lo que dice allí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. No hay nada mejor que la educación de Dios. Y Dios nos educa con la palabra, con la Biblia. Cuando una persona está convertida de verdad, lo que más ama es la Biblia. No quiere hablar nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se hace el sabiondo. Solo muestra texto, 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 porque es humilde, porque no quiere hablar a él, quiere que Dios hable. Alguna vez escuché que a un hermano le decían, cuando daba bastantes textos, este se hace el sabiondo, mira cuántos textos das. No. Momentito, dije yo. Ese es el hombre más humilde que conozco en la tierra. ¿Por qué? Porque ese hombre no quiere hablar de sí mismo, solo lo deja hablar a Dios. Ese es el humilde. ¿Cómo le vas a decir que se hace el sabiondo al que está mostrando textos bíblicos? No tiene sentido. Al contrario, no quiere hablar él. ¿Por qué? Porque quiere que Dios sea exaltado. Exaltada Jesús, dice el texto. Necesitamos exaltarlo a él. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cómo dice que tememos a Jehová nuestro Dios? Guardando sus mandamientos. No hay otro tipo de temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el deber del hombre, la suma de todo. Ahora bien, dentro de este temor a Dios, para que yo llegue a temerle así, ¿qué cosa necesito? Porque el hombre no puede dar nada de sí mismo, ni siquiera el temor. Es increíble. Nuestro temor común es un temor que no sirve para nada. Fíjense, podemos temer ir a la iglesia. Y ese es el temor humano. Está temiendo a algo que no debería. Porque el hombre se equivoca. Y cuando debemos temerle a Dios como debe de ser,
pensamos que eso es lo malo y no queremos. Cuando sabemos que el único que no le quiso temer a Dios en el cielo, ¿quién fue? Lucifer. ¿Y en qué terminó? Fuera del cielo. La única razón por la cual Dios te borra de su iglesia, te borra de sus libros del cielo, es porque no le temes. Otra cosa no hace que te borre. Por eso todas las falsas religiones que enseñan no temor a Dios, todo es amor, todo es paz, nunca entrarán en el cielo. ¿Por qué? Porque no le temen a Dios. Esa es la única razón por la que Dios excluye y por la que sacó a Satanás del cielo. Y cuando tememos y nos escapamos como Adán, igual perdemos nuestra salvación. Proverbios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Fíjense cómo hemos de nosotros tener el temor de Dios dentro de nosotros para poderlo expresar. Proverbios 2, 1 al 5. Tal es el hombre en su corazón, tal es él en su acción. ¿Qué dice aquí Proverbios 2, 1 al 5? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás qué cosa dice el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está poniendo su temor para que no pequemos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué dice? ¿Qué le dijo Moisés el día que Dios dio los 10 mandamientos a todo el pueblo? No temáis. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios bajó al monte para que su temor esté en vosotros, para que no pequéis. Interesante. Entonces, cuando leemos la Biblia, vemos las historias de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, de los reyes, de Jesús y de los apóstoles. Y vemos lo que ellos hicieron y el resultado de lo que hicieron. Acción y reacción. Y de acuerdo con eso, sabemos qué hacer y qué no hacer para que nos vaya bien. ¿A eso qué se le llama? Tener el temor de Dios. Hijito, le dice el papá al niño, no vayas a meter tus deditos allí en el enchufe de la corriente eléctrica, porque si no, mueres. Y el niño se queda mirando el enchufe, lo mira a su papá, y el papá se va a trabajar, y cuando se va, quiere meter los dedos y los jala. ¿Por qué? ¿Por qué siente temor? Porque el padre puso el temor en ese niño hacia lo malo, para que no se acerque. Así el Padre que está en los cielos ha de criar. Si nuestros padres nos criaron mal, el del cielo nunca cría mal. Nunca se acomoda a nuestro capricho ni engreimiento. Más bien se acomoda al amor, a lo que nos va a proteger. Y no siempre nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos de verdad. Por eso muchos dicen, le pido y le pido a Dios y no me responde. ¿Qué le has pedido? Bueno, le estoy pidiendo platita para irme a divertir. Mucha gente sufre en el mundo no porque necesita, sino porque quiere divertirse. Y eso lo hace sufrir y angustiar. Dios nunca le dará. Porque Dios no quiere dar nada para nuestra satisfacción egoísta. Pedís y no recibís porque pedís mal, para vuestros deleites pedís. ¿Es así o no? Por esa razón, muchos sufren sin ninguna razón real. Pero cuando se conoce la Biblia, la paz de Dios entra en el alma. Y eso hace que la persona olvide lo que sucede en el mundo y viva solo para salvar al mundo, como Jesús lo hacía. Fíjense que hasta Jesús temía en la tierra. Libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Muchos han declarado que Cristo, estando en la tierra, no temía. Vamos a ver. Hermano, cuando usted dice temía, no se refiere a miedo. Miedo.
O sea, temor a Dios es miedo a Dios. Miedo a las advertencias de Dios, no a su persona, porque Dios es amor y hemos dicho. La diferencia está en que nosotros debemos tener miedo a cometer lo malo y cosechar lo malo por desobedientes a Dios. Cuando tememos a Dios, nos evitamos desobedecer a Dios. Eso es lo que hacen los hijos con los padres. Hacen la voluntad de su padre porque saben que si no hacen lo que el padre dice les va mal. Hijito, cuando salgas a la calle vas a mirar a derecha y a izquierda. No vaya a ser que cruces la pista sin mirar y te atropelle el carro. Esa advertencia que está dando es de amor. Es porque el padre ama, le advierte al hijo para que no se muera. Eso hacemos todos. Advertimos a la gente, advertimos en la casa, advertimos en el colegio, advertimos a los alumnos para que no les vaya mal. Ningún padre advierte a su hijo diciéndole: hijito, cuando estés bajando las gradas, salta por el muro. No pasa nada, hijito, vas a ver, todo está bien porque yo te sigo amando, voy a hacer que no te pase nada. Eso no es verdad, porque le estaríamos engañando. Entonces, hay que entender que el amor es advertir. Como padres, los que son padres acá, ¿cómo advierten ustedes a sus hijos para que no les vaya mal? ¿Qué les dicen? Hijito, no vas a conversar con extraños en la calle. Cuando te quieran decir súbete a este carro, a un auto, no vas a subir. ¿Por qué? Ya sabes, si no, te matan. ¿Qué se llama eso? Advertencia. ¿Por qué se los decimos? ¿Porque los odiamos? No, sino ¿por qué? Porque se los quiere. Y aunque yo no soy padre, pero estoy dando un ejemplo, una ilustración. ¿Y el Padre que esté en los cielos no va a ser mucho mejor que los seres humanos? Claro que sí. Ese es el temor a Dios, sus advertencias. Tememos a las advertencias de Dios porque se van a cumplir. Sigo leyendo. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su, ¿qué dice? De su temor reverente. Y si alguien tiene por ahí la versión antigua del año 1500 que tiene referencias en el medio, dice, por su miedo reverencial. Interesante. Eso quiere decir que hasta el Hijo de Dios temió. ¿Qué temía el Hijo de Dios? Caer en pecado. Porque si caía, ¿cuántos se salvaban? Ni él. Así que el temor es indispensable para que la persona pueda aprender a reverenciar a Dios. Fíjense ahora lo que dice en Hebreos capítulo 2. Cuando una persona se acerca a Cristo, ¿cómo tiene que hacerlo? Fíjense lo que dice acá. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 15. ¿Por quiénes vino el Señor? Dice la Escritura. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quiénes dice que vino a librar Cristo? A los que temían. ¿Temían a qué? A la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Así que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, venimos, como dice la mensajera de Dios, temblorosos, temerosos, diciéndole a Dios, a Jesús, otro asilo aquí no hay. Y temeroso me acerco a ti. No hay otra forma. Eso se llama humildad. El que no es humilde no teme a Dios. Y cuando no es humilde es arrogante, pagado de sí mismo. No es como yo creo, no me interesa. Así somos. Oiga, hay muchas personas que cuando no quieren aceptar la palabra de Dios, como Adán, prefieren escapar de la presencia de Dios. En lugar de decir, debo aprender a temer a Dios. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para no temerle a Dios? ¿Hay alguien que alguna vez dijo así? No le llegamos ni a las sandalias a Jesús. ¿De qué nos creemos?
Simplemente somos barro. Somos nada. El Señor dice, si el alfarero ve que le sale mal un barro, ¿qué hace? Y lo vuelve a hacer. ¿Quién le va a decir, tu obra no tiene manos o me hiciste mal? Con Dios, con mucha humildad. Cuanto más humildes seamos y nos postremos a Dios, la vida eterna está asegurada. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Amén. Haremos una oración de meditación. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. En esta mañana te agradecemos por las palabras bondadosas que nos has dado, porque grande es tu amor para con tu pueblo, y aún, Señor, nos das las advertencias de tu santo libro, para que humildemente podamos venir a tus pies a decirte, manda que tu siervo oye. Y al igual, Señor, que María, cuando dijo, hágase tu voluntad en la esclava del Señor, podamos también repetir lo mismo, hágase tu voluntad en nosotros, que somos siervos para ti. En tus manos nos encomendamos, por los